Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. Amigos de la Mesa Redonda de Radio Fórmula y de Presente TV, bienvenidos a un miércoles más, miércoles de Mesa Redonda. Hasta hoy, bueno, pues con temas de importancia y de relevancia para la comunidad en general, y hoy con un tema apasionante que hemos abordado con diversos especialistas, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el cambio global, con el estado de la fauna, de la flora, del entorno en general, de nuestra gran canica azul, de nuestro planeta y de todo lo que, bueno, pues en Tabasco tenemos en materia de biodiversidad. Se echa a andar hoy la cátedra José Sarucán recientemente, y bueno, pues esto ha traído especialistas a territorio tabasqueño que abordan sobre el estado y la relevancia de la fauna en el sureste mexicano y en el entorno global. Y tenemos la oportunidad de platicar con dos personajes que se dedican a analizar desde sus trincheras lo que está sucediendo en nuestro planeta, como el doctor Rodolfo Dirso Mijares. Él es desde 2004 académico en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, es profesor de ciencias ambientales, además director del Centro de Estudios Latinoamericanos e investigador de los bosques para el medio ambiente, del Instituto de Bosques para el Medio Ambiente. Y le agradecemos mucho, al contrario, doctor Dirso, que nos pueda acompañar en Grupo Presente Multimedios. Bienvenido a Tabasco. Es un honor, gracias por la invitación y con mucho gusto. En el marco de esta cátedra que lleva el doctor, también de otro investigador, el doctor José Sarucán Kermes. Kermes, eres rector de la Universidad Nacional Autónoma. Fue rector por dos periodos. Dos periodos. Ahorita platicamos de eso. Presento también al doctor Pierre Charrot. Él es originario de Francia, desde 2013 es investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, y ha realizado una estancia postdoctoral en el Instituto de Biología de la UNAM en 2011 a 2013. Es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur y maestro en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales Renovables por el Instituto de Ecología Aplicada de Francia, pero es un investigador sobre las condiciones climáticas, cómo han cambiado, cómo han variado sobre las poblaciones o influido en las poblaciones de reptiles, y pues qué mejor que Tabasco, ¿verdad?, para hablar de reptiles. Bienvenido, doctor Charrot. Gracias por la invitación. ¿Está bien así, Charrot? Sí, está bien. Sí, está bueno, bien. Perfecto. Pues vamos entrando en materia. ¿Cómo ven el hecho de que se ponga en marcha esta cátedra que lleva el nombre del doctor José Sarucán Kermes? Maestro Dirso. Me parece que es una ocasión muy especial. Probablemente nuestro auditorio, sabe que además de haber sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México por dos periodos, el doctor José Sarucán es uno de los ecólogos más reconocidos, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y él es muy interesante porque... Sé que es un poquito más. Porque desde el inicio de su carrera científica, él tuvo una pasión por las selvas tropicales. Así que seguramente esas planicies de esta zona debieron haber sido sitios donde él anduvo explorando cuando inicialmente hizo su tesis de licenciatura, después su tesis de maestría, y después se fue a Gran Bretaña a tener una visión muy cuantitativa de la ecología. Después volvió a México, y a partir de su llegada a México ha revolucionado el estudio de la ecología de plantas y animales de este país, con mucho énfasis en las zonas tropicales. Lo ha dicho el doctor José Sarucán, tiene un especial arraigo con Tabasco también por la investigación, ¿no?, que ha desarrollado. Por su tema de la ecología tropical. Y la importancia de esta cátedra, entonces, que se implementa, doctor Dirso. Me parece que es muy importante porque yo creo que se conjuntan dos cosas de interés. Una, el reconocimiento a un científico tan prominente en el ámbito de la ecología, de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, y por otra, que este estado, el estado de Tabasco, solía ser un estado bastante cubierto de vegetación tropical, y un estado que hoy en día hace un esfuerzo muy notable en el sentido de entender, conocer sus recursos bióticos, de manera que tener un investigador que le dé realce al Estado, y que el Estado haya tenido la visión de reconocer a este investigador, que es tan ligado por la temática que él maneja al Estado de Tabasco,
pues es una confluencia bastante feliz y es un honor tener la posibilidad de estar con él y con la comunidad de Tabasco esta tarde. ¿Qué es lo que usted investiga, maestro, y lo que le da a conocer a sus alumnos allá en Stanford? Bueno, a lo largo de su experiencia, ¿cuál ha sido su especialidad y hacia dónde está ahora redireccionando toda su investigación? Muy bien. En realidad tengo una influencia bastante sarucaniana, en el sentido de que muy pronto después de haber terminado mi licenciatura en la Universidad de Morelos. Sí, ¿de dónde es originario? De donde soy originario, de Cuernavaca. Después hice mi tesis en un laboratorio de la UNAM y justo en esos momentos llegaba el doctor Sarucán de su doctorado de Gran Bretaña. Y inmediato me cautivó el trabajo que él hacía, un trabajo en ecología con una visión muy fresca, muy innovadora y a la vez muy cuantitativa, muy rigurosa. Y me metí a trabajar con él como técnico de su laboratorio y a partir de allí empezamos con el doctor Sarucán a hacer un estudio que ha sido un estudio verdaderamente señero en México, que ha sido analizar la demografía de los árboles. Es una cosa que sonaría como raro. No, pero la demografía pues la pensamos hasta insectos, ¿no? Sí. Pero la demografía de los árboles. La pensamos típicamente en la demografía humana. Y es esta cosa fascinante de ver cuántos nacen, cuántos se mueren, de qué edad, cuál es la fertilidad de los individuos, a qué edad, y cómo todo eso se conjuga en definir el crecimiento de las poblaciones, en este caso de plantas. Una cosa muy novedosa, muy ingeniosa, de cómo entender la ecología y la dinámica de las poblaciones de plantas. En esencia, es de lo más interesante, es utilizar las técnicas demográficas en el sentido tradicional, en lo natural, pero aplicados a las plantas. Si alguien estudia demografía, yo creo que un elemento que le ha de llamar la atención es ser China, o India, o México. ¿Cuál es en la demografía aplicada a los árboles el que más le llama la atención? ¿Cuál es el centro poblacional que más se desarrolla o que tenga las características que le han impresionado? Pues voy a tener una visión muy sesgada, pero me alegra que sea una visión muy sesgada porque tiene mucha resonancia con Tabasco, la demografía de los árboles tropicales. De hecho, el doctor Sarucán inició esa línea, la demografía de los árboles tropicales. Es muy interesante porque él, cuando volvió con esa visión de la dinámica de poblaciones analizada desde esa perspectiva numérica, pensó que era un proyecto muy atractivo y tuvo muy buen tino en analizar la demografía de árboles de diferentes especies en diferentes ecosistemas y hacerse de una visión amplia al estudiar especies de zonas templadas, especies de zonas tropicales y generar una visión modernísima de la ecología en México. Debo mencionarle a las personas que nos escuchan, un proyecto del doctor Sarucán que inició en la selva de los Tuxtlas, en Veracruz, se ha constituido en conocer demográficamente a una especie de palmera que se llama, nombre común, el chocho. El chocho. Ustedes recordarán el chichonal o chichón también. Sí, claro, el volcán. El del volcán, por la abundancia de esa planta. El doctor Sarucán ha generado un estudio tan detallado, de tanta profundidad, empezando a la mitad de los años 70 hasta hoy en día, siguiendo la dinámica de esta población del chocho. Se llama Astrocarium y es fascinante. Es probablemente la planta de larga vida mejor conocida demográficamente en el planeta Tierra. El chocho, ¿cuál es esta? ¿Es la que se utiliza también ¿es una palma? Es una palmera, pero es una palmera relativamente baja de estatura. Tiene unos coquitos que les dicen chochos. Chochos, claro. En otros lugares se le llama el chichón, de ahí el nombre de esa región, el chichonal. Sí. Bueno, ese estudio ha sido fantástico porque asomarse a la ecología de una selva tropical, desde, vamos a decir, desde los zapatos o las raíces de un árbol y de ahí entender la dinámica de la selva, viéndola a través de la dinámica poblacional de esta especie, ha sido una cosa fascinante. Una conexión que eso tiene conmigo es que los estudios del doctor Sarucán han demostrado que esta especie de palmera está explotando poblacionalmente, midiendo su demografía de manera muy rigurosa, y lo que nos ha interesado mucho es verificar por qué pudiera ser que esta especie tiene una explosión poblacional tan marcada, y eso me lleva a una conexión que espero que después toquemos por lo menos en parte, las modificaciones que la población humana ha tenido sobre las comunidades de animales. Entonces ahora estamos entendiendo qué pasa con un ecosistema si un animal o un grupo de animales que son críticos para el funcionamiento del ecosistema por razones de impacto humano no están y se desatan procesos ecológicos no previsibles como la explosión demográfica del chocho. Imagínese usted.
Me llama la atención, hemos platicado con investigadores de aves, sí, observadores de aves, sí, y una de las especies o de las razas que más destacan es el más común que vemos, que lo conocemos como el zanate, o lo conocemos como el pich en la península de Yucatán. O pichi. O pichi, que es pájaro negro, esta ave negra, pero que tiene unas cualidades impresionantes, sí, en su dinámica de trabajo, en su trabajo grupal. Y usted me destaca el chocho, que es, digamos, una planta que muchas personas la verán como algo natural, ¿no? Sí, pero tiene una particularidad. Tiene una complejidad ecológica bastante interesante. Muy brevemente, si puedo, esa planta del chocho es curiosísima porque tiene todo su tronco cubierto de espinas. La parte de la orilla de las hojas está cubierta de espinas. El fruto tiene espinas y cuando es muy joven la planta también tiene espinas en las raíces. Para protegerse. Para que no se la coman los depredadores. Desde luego. Esa es la hipótesis más clara. Lo fascinante es que está demasiado protegida, demasiado, como que se excedió en tener... Pues algo le han de haber hecho. Fantástica percepción suya. Lo que sospechamos es que probablemente en el Pleistoceno, hace unos 10.000 años, no probablemente, sabemos a ciencia cuando cierta, estas eran escurrideros en esa época totales. Sí, pero esta planicie. Pero había una cosa fascinante en toda la región norteamericana e incluso en Sudamérica, que estaba estas zonas pobladas de una fauna fantástica de camélidos, mastodontes, leones gigantes, caballos y demás, que lamentablemente se extinguieron en el Pleistoceno. Se argumenta en gran medida debido a la actividad humana, y ahora estamos viendo características de las plantas que no podemos entender con la ecología actual, a menos que pensemos en cómo evolucionaron en interacción con animales que ya no tenemos. Cómo se protegían para no ser depredadas, para no ser comidas. Y es fascinante porque el caso del chocho, el caso de esta planta, probablemente es un ejemplo de lo que sería un anacronismo, algo, una cosa del pasado que ha quedado latente hoy en día, aun cuando sus características fueron evolucionadas en coadaptación para interactuar con los animales con los que vivía normalmente hasta hace 10.000 años. Nada más tantito. Hace poquito tiempo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Esta plática es apasionante. También le quiero preguntar cuál es su árbol favorito, pero eso me lo dice más adelante. Muy bien, seguro. Y tenemos pendiente lo de los animales y platicar, por supuesto, también de la investigación en el sur-sureste, de los pantanos, de los lagartos y de toda esta conservación que hoy es necesaria, el estado y la relevancia de la fauna en el sureste de nuestro país, en el marco del arranque de la cátedra José Sarucán Kermes. Ya volvemos a la mesa redonda. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Amigos de Radio Fórmula Tabasco, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles, en este programa especial que hacemos para concientizar, para conocer lo que hay en nuestro entorno, en la flora, en la fauna, la relevancia de estos elementos para el desarrollo del sureste del país. Bien nos han dicho muchísimos especialistas en materia de cambio climático, como la doctora Lili Gama Campillo, nos ha señalado en alguna mesa que hicimos en prospectiva de lo que necesita Tabasco, lo que necesita el país en 5, 10 y a largo plazo 25, 35 años, y nos dicen muchos especialistas, pues vamos a necesitar desarrollo económico, vamos a necesitar refinerías, mejores carreteras, vamos a necesitar más aeropuertos, conectividad y mayores elementos tecnológicos. Y de repente todo se detiene y dice la doctora Lili Gama, y se los comparto porque es interesante. Todo lo que quieran desarrollar, si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos el entorno, si no cuidamos a nuestros animales, a nuestra flora, a nuestro planeta, nada va a servir. Ni refinerías, ni carreteras, ni aeropuertos, ni conectividad, ni tecnología. Primero, nuestra madre naturaleza. Primero, nuestro planeta. Y platicamos con el doctor Rodolfo Dirso Mijares, especialista, es profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, visita Tabasco y visita Grupo Presente Multimedios, y con el doctor Pierre Charro, que también es especialista en cocodrilos, en reptiles, y vive aquí en Tabasco. Pues imagínate, vives en el entorno adecuado. Nada más para terminar brevemente la plática y regreso con usted en unos minutos. Hablábamos de la investigación que hacen de la demografía de los árboles, sí, ¿no?
cómo adaptaron todos los elementos demográficos del estudio demográfico hacia los árboles. ¿Cuál es su árbol favorito? ¿Cuál es el que le impresiona a usted? Es un árbol que me impresiona no tanto por su talla, no tanto por su porte, aunque es un árbol muy atractivo. Lamentablemente creo, o por lo menos hasta ahora no se ha descubierto alguna población que existe en Tabasco, pero es un árbol tropical del sureste de México. Lleva el nombre común de corcho. Corcho. Porque la madera de este árbol es muy corchuda, es como para hacer corcho. Pero si puedo muy brevemente, es un árbol fascinante. ¿Por qué? Porque crece rápidamente, le gusta el sol, aunque tiene la capacidad de que si germinó en la parte de la penumbra de la selva, en el piso, en el sotobosque de la selva, va un poco lento, pero puede mantenerse allí, aunque está siempre a la espera de que se rompa una rama, algo así, y se dispara. Es un árbol de los que llaman nómadas. Nómadas, porque se mueve mucho dependiendo de cómo la dinámica de la selva, cosa que descubrimos en parte con el trabajo de José Sarucán, cómo esos huecos del dosel, de la cobertura de la selva, cuando una rama se rompe, cuando un árbol se cae, genera toda una dinámica de regeneración de vida de la selva. Bueno, uno de esos árboles que aprovecha esas condiciones es el corcho. Pero es fascinante por lo siguiente: produce unas hojas muy grandes, verdaderamente desmesuradamente grandes. Lo fascinante es lo siguiente: su interacción con los animales, que por cierto es mi tema de trabajo, la interacción entre plantas y animales. Sucede que hay una cosa que parece mariposa. Y digo cosa que parece mariposa porque es casi como un animal que tiene problemas de personalidad. No es ni mariposa ni murciélago. No es murciélago, seguramente. ¿Ishmahanal de los mayas? No, es una cosa verdaderamente fascinante. Todo mundo va a entender que lo que llamamos mariposas hay en dos grupos: las que vuelan de día, muy coloridas, muy carismáticas, muy alegres, y las que vuelan de noche, las que les dicen polillas o palomillas, muy oscuras, viven en la penumbra, pueden ser muy grandes también. Bueno, ese es el famoso Ishmahanal. ¿Ah, sí? Sí, el negro. Fantástico. El negro en la región de la península yucateca. Aquí viene el tema de este bicho. Este bicho no entiende si es una mariposa diurna o una polilla nocturna. Está entre azul y buenas noches. Es fascinante. Tiene las alas de color negro, como una polilla, pero luego inventó, evolutivamente hablando, que tiene colores verde iridiscente, atravesados con lo negro. Luego las colitas de las alas parecen un papilio, los típicos papilios voladores fascinantes, blancos y demás. Tiene las antenas que están a medio camino, no es una antena como con peines, plumosa como las de las polillas, pero tampoco es una antena clarita con su bastón en la punta, está a la mitad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué puede ser este bicho tan peculiar? Así? Además, es muy pretencioso ese bicho, vuela de día. No le importa volar de día cuando típicamente las polillas vuelan de noche. Debo confesarles, formalmente es una polilla. En la realidad es una polilla, pero hace todas el trabajo de mariposa. El trabajo de mariposa y vuela de día. Aquí viene lo fascinante con mi árbol, el árbol del corcho. El corcho. Las orugas de esta polilla se comen exclusivamente las hojas del corcho. Que son enormes. Que son enormes, pero además ningún otro insecto hemos podido detectar que se lo coma. Incluso si forzamos a las orugas a que coman las plantas más abundantes en las selvas de Tabasco o de los Uxtlas o de la selva lacandona, no quieren comer. Prefieren morirse de hambre que no comer el árbol de las hojas del corcho. Que están acostumbrados. Acostumbrados, nosotros eso le decimos una cosa de coevolución muy íntima. Eso nos hizo pensar que probablemente el árbol tiene propiedades muy especiales. Lo hemos traído al laboratorio y se lo ofrecemos a una gran cantidad de orugas y las orugas no quieren comer. No quieren ese corcho. Solamente esta polilla. Hay un matrimonio ahí. Hay un matrimonio evolutivo verdaderamente fascinante. Oiga, ¿y el corcho? No, el otro, el chocho, ¿quién lo come? Con tanta espina y hasta en las raíces. Sí, ese está muy bien defendido. Ese no se lo come nadie. Se lo comen muy pocos animales. Muy pequeños deben de ser. Sí, algunos insectos intentan comerle, pero las hojas también son muy duras y espinudas. No, bueno. Ese está muy bien defendido, pero ese, fíjese cómo es su evolución al respecto de otros animales que se extinguieron, pero le quedó la defensa. El caso de mi árbol, el corcho, estas relaciones entre la polilla y el árbol nos hicieron sospechar que algo debe tener.
mandamos a analizar las características químicas del follaje y tiene unos compuestos químicos bastante desconocidos en el mundo de la química. Seguramente son venenos muy fuertes que solamente esta polilla ha sido capaz de, con el tiempo evolutivo, saber manejarlo, y ahora lo usa la polilla para defenderse de sus depredadores a tal punto que es pretenciosa y vuela de día. O sea, para el que se le ponga. Al que se le ponga. Qué interesante. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad del sureste mexicano, la importancia de la biodiversidad que hay en Tabasco desde su punto de vista? ¿Cómo ve usted a Tabasco? Un morelense, en Stanford, amante de su carrera, y cuando ve a Tabasco, bueno, me imagino que ha de haber diversos lugares, ¿cómo lo ve? Lo veo muy atractivo desde el punto de vista de la flora y fauna que evolucionó en esa zona. Al mismo tiempo lo veo con mucha preocupación por la gran deforestación que ha ocurrido en el estado de Tabasco. Muy lamentablemente el estado de Tabasco ha sido usado a veces como ejemplo de la profundísima tasa de deforestación. A la mitad de los años 80, en nuestro país, México, cuando la deforestación tuvo un pico de mayor intensidad, las selvas tropicales de México se estaban destruyendo a una tasa de 60,000 hectáreas por año. Imagínese nuestro público que nos está escuchando, el área equivalente a 60,000 canchas de fútbol. Eso estábamos perdiendo por año. Y Tabasco lamentablemente contribuía en esa cifra. Entonces, una situación muy preocupante. Lo que es alentador es ver que han quedado remanentes de los ecosistemas de Tabasco, no solamente en la flora, sino en la fauna, como vamos a charlar enseguida, de manera que hoy en día una agenda muy importante para Tabasco, y esto se embona muy bien con la cátedra en la que vamos a estar esta tarde, es proteger lo que nos queda de nuestros ecosistemas en las zonas tropicales, particularmente en Tabasco. Y terminaré mi comentario con un punto más. En la medida de lo posible, conservar lo que todavía nos queda en el estado de Tabasco es una tarea muy importante. ¿Cuál? Pero ahora, casi como en la medicina, fíjese que hacemos la medicina preventiva y la medicina curativa. La conservación de lo que nos queda sería la medicina preventiva, pero ahora hay que corregir lo que ya hemos dañado en Tabasco. Así que Tabasco es un laboratorio ideal para hacer lo que nosotros, el equivalente en medicina correctiva, diríamos, es la restauración ecológica. De una vez. Restaurar de una vez. Y con emergencia. Y con emergencia. Y eso me lleva al punto final. La maestra Julia Carabias, que fue secretaria del Medio Ambiente en nuestro país. Que ha estado ya en esta mesa redonda. Ha estado en esa mesa redonda. Ella va a ser la que presente la semblanza del doctor Sarucán, y su tema de trabajo es la restauración ecológica. Vea cómo se ligan todas las cosas. Una con otra. No sé si usted lo planeó a que los planetas estuvieran alineados en Tabasco el día de hoy. Créame que somos apasionados del tema. Y luchamos mucho por hacer conciencia y porque la gente sepa y aprecie todo lo que tenemos en materia natural. Pero es muy importante, porque fíjese que los científicos solos no vamos a poder resolver. Para eso estamos también los medios. Los medios estamos de comunicación. haciendo nuestra tarea. Verdaderamente importante. Gracias, doctor Dirso. Vamos a hacer una pausa. Vamos a platicar ahora con el doctor Charro en 2 minutos, que regresemos de la pausa para que nos comente sobre su investigación en la planicie tabasqueña. Ya volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en la Mesa Redonda, el estado y relevancia de la fauna en el sureste mexicano. Platicamos con el doctor Rodolfo Dirso Mijares, especialista en esta materia de ciencias ambientales de la Universidad de Stanford, y con el doctor Pierre Charro, que es investigador del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad en el sureste del país. Doctor Charro, yo te preguntaba antes de iniciar la Mesa Redonda, ¿en dónde vives? Tú eres francés. Y me dices, en Tabasco, ¿no? Pues entonces estás en el lugar idóneo para tus investigaciones, lleno de reptiles, de lagartos y de otras cosas. Bueno, cocodrilos. Bueno, sí, cocodrilos. ¿Por qué te quedaste aquí en el estado de Tabasco? ¿Por qué investigas en Tabasco? Coméntanos, doctor. Estoy aquí por el trabajo. Acércate un poco más. Es una zona muy interesante para los temas de investigación que trabajo. Justamente como lo dices, los cocodrilos, experto en esos animales, pero también estamos trabajando con toda la biodiversidad del grupo, ¿no? de reptiles. Es una zona muy importante también para las tortugas dulceacuícolas.
sabe que los tabasqueños tienen un apego con esos con animales muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Un apego alimenticio. Sí. Así Bueno, es. yo no, Pues, pero del famoso pochitoque, sí. la icotea, guau. Claro. Más o menos todos. Hay como 9 especies Sí. en el estado. Deben consumir como 7 de las 9. Sí. Podría ser algo preocupante cuando uno escucha eso. Sin embargo, en los 2 años que he vivido aquí, he visto que las poblaciones no son, algunas especies no son tan afectadas, quizás. Sin embargo, se necesita investigación, ¿no? para apoyar eso. Claro. Y creo que el aprovechamiento de las tortugas en Tabasco viene desde miles de años. No es algo que se va a poder frenar o parar de un día al otro. Y creo Claro. que lo que tenemos que hacer no es parar eso, ¿no? Es más bien buscar herramientas alternativas para que siga el aprovechamiento, pero sustentable de las diferentes especies. Por su línea de investigación, ¿qué significado tiene la diversidad de la fauna de esta región, de la región sureste, visto desde la biodiversidad que existe en México en comparación con lo que hay a nivel internacional, doctor Charro? Aquí Tabasco es un estado que presenta mucha biodiversidad, sin embargo no ha tenido tanto atención como otros estados que tiene alrededor. Eso fue un poco la mala fortuna de este estado, ¿no? No estuvo tan interesante como Chiapas o Guerrero o otros estados que tienen más biodiversidad, ¿no? Sin embargo, se sabe que hay muchos estudios hechos, hay biodiversidad, pero falta todavía conocer un poco más esa biodiversidad. El problema es que vienen todos esos factores que están disminuyendo esa biodiversidad, ¿no? Y es preocupante. Sin embargo, todavía es una región, como digo, muy diversa. Está situada en el tercer hotspot, como dicen, a nivel mundial de biodiversidad. Entonces, tiene mucho valor. Tiene un gran valor. Sí, como dice de las tortugas, también es un área de endemismo de las tortugas. Sí, claro. 9 especies son endémicas de aquí. Sin hablar de las tortugas marinas. Es una importancia para la conservación de ese grupo. Investiga reptiles, bueno, aparte de las tortugas, también los reptiles, que aquí malamente le llamamos lagartos, pero son cocodrilos. Los que viven en la planicie tabasqueña son cocodrilos, ¿verdad? Son cocodrilos, sí. El lagarto es el nombre común que le da la gente al cocodrilo, pero es lo mismo. Sí. ¿Y qué has encontrado? Igual que las tortugas, he visto, en comparación a otras regiones de México donde he ido, las poblaciones de cocodrilos parecen más conservados que en otros lugares. He visto cosas muy diferentes. Igual, no solamente el cocodrilo, vi regiones de Tabasco donde se consume el cocodrilo, se caza ilegalmente, y otros lugares donde las poblaciones están bien y no hay aparentemente... Nadie se mete con ellos. No. Históricamente en Tabasco se comía mucho cocodrilo, había una gran población de cocodrilos. Así es, había mucho, todavía hay todavía hay mucho, pero ya no se come tanto. Pero no sabemos realmente. No sabemos. He ido en algunos sitios, le digo, hay mucho aprovechamiento todavía. Ajá. Se lo comen todavía, utilizan su grasa también para medicina tradicional, para el asma. Para el asma y para la tos. Así es. Y no la he tomado, fíjate. Ya la tendré que adquirir. Ajá. Y creo que es un... ¿Y si la cura? ¿Quién sabe? No tienes si siguen elementos. tomándola, yo creo que debe haber algún efecto. Pero realmente no está comprobado. Bueno, no lo sabes. No se ha estudiado. Ya vamos a investigar. Vamos a ver con otro investigador. Te voy a preguntar lo mismo que al doctor Dirso. ¿Cuál es tu reptil favorito? El que has encontrado aquí, con el que te has apasionado. Porque quiero llevarles otra pregunta. A lo mejor es una pregunta muy loca, pero estamos en confianza, ¿no? Es un poco difícil contestar. El cocodrilo, por supuesto. ¿El Moreletí? No, a la otra especie que está. ¿Cómo se llama? El cocodrilo americano. El cocodrilo americano. Sí, ese es, ¿cómo llegó? ¿Ya es endémico? No, está presente en México, pero no es endémico de México, es endémico de Mesoamérica, Caribe, ¿no? ¿Y fue migrando o
No se sabe el origen cómo de esa el especie es muy... El origen viene del cocodrilo del Nilo, de África, ¿no? Es el primer Desde cocodrilo. Esa época donde los continentes todavía estaban pegados, a despegarse, pues viene, se quedó ahí la misma rama que el cocodrilo del Nilo. ¿No? Y de ahí fue diversificando. Aparentemente es eso el origen de esa especie, del Moreletti también, del cocodrilo cubano, Cocodrilus rombifer, y la cuarta especie de cocodrilos, que es del Orinoco. Esos 4 especies son cocodrilos. Las demás especies en América son aligatores, caimanes, y parece que el origen... ¿Gavial? Gavial es en India. En India. Sí, nada más. Aquí no se da. En América no se da. Entonces aquí es el americano y el Moreletti. ¿Y a ti te gusta más el americano? Más el cocodrilo americano, esa especie ¿Es que el más que es un poco más chato? No, es más alargado, más puntiagudo. Y el Moreletti es más chato. Sí, más corto el hocico, más ancho. También el cocodrilo americano tiene una enfrente de los ojos. ¿Una cresta? No, enfrente de los ojos, sobre su hocico, tiene ahí una joroba. Una joroba en la nariz, digamos. De la especie. ¿Y por qué te gusta? Aparte, bueno, no sé si físicamente o cuál es su Me gusta actividad. Porque es una especie muy, muy diversa en todos los aspectos de su vida. Tiene a nivel de reproducción, de ecología, de morfología, es una especie muy diversa en comparación a otras especies de cocodrilos, ¿no? Es que yo les pregunto esto porque he tenido la oportunidad, bueno, pues ya saben, ¿no? Platicamos con muchas personas, en medios de comunicación platicamos con mucha gente, y siempre he tenido la idea de que de repente en lo que trabajas te medio mimetizas, te fusionas, y entonces de repente adquieres características de lo que no sé, es una locura tal vez, pero de repente piensas como, no sé, empiezas a pensar, empiezas a evolucionar también. Yo conozco casos en los que parece ser cierto. ¿Verdad que sí hay un mimetismo entre lo que investigas, en lo que te desarrollas? Y entonces de repente te empieza a adquirir. Tengo un hermano que trabaja a diestra canes, y entonces él en su actitud es tipo can. O sea, él es ágil, sube, baja, y todo lo que emprende y todo lo que hace. Entonces le digo, de verdad llevas un perro dentro. En verdad, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo. Y entonces sí se mimetizan las investigaciones. Yo, por ejemplo, en un sentido medio más cultural que fisonómico, uno de mis campos de interés es la ecología y evolución de las interacciones entre plantas y animales. Sí. Por eso mi ejemplo del árbol de corcho y la polilla que no entiende qué es. ¿Y esta polilla cómo se llama? Le dicen colipato verde. Colipato verde. Porque tiene unas colitas como si fuera un papilio, como una mariposa realmente. Te digo que tiene problemas de personalidad serios, pero por una razón evolutiva tan fascinante como la que les describí. Bueno, mi campo de estudio es cómo las plantas que no se pueden escapar de sus depredadores, no pueden correr, evolucionaron mecanismos para contender, para lidiar con sus depredadores. Y hay una gama de mecanismos fascinantes que las plantas utilizan para defenderse de sus animales que las consumen, incluyendo las defensas químicas. Ese proceso de un animal que ataca una planta, en tiempo evolutivo la planta responde y genera un mecanismo de defensa, después el animal genera un mecanismo de contradefensa, ahí tenemos el caso de la polilla, que toma las sustancias tóxicas de la planta y las utiliza para su propia defensa, como digo, al punto de que se atreve a volar de día, siendo polilla. Ese fenómeno de coevolución en las interacciones entre plantas y herbívoros me fascina, y yo, irónicamente, soy herbívoro, soy vegetariano. 100%. 100%. Entonces tiene una cierta convergencia en el sentido de lo que usted decía. Algo le impulsó. ¿Y a usted le ha pasado algo de repente? Bueno, sí tengo algunos parecidos con los cocodrilos. Cuando me hacen enojar. Que he ido perdiendo un poquito de como la paciencia, pero sí pasa, de verdad. Sí pasa. Quería hacer esta pregunta desde hace mucho tiempo porque hay gente que investiga aves, que investiga plantas, que investiga hongos, que desarrollan algo. Y entonces de repente, no sé, a veces físicamente se parecen. ¿Verdad? Sí, yo tengo amigos ornitólogos que parecen
en el tipo de animales que estudian, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, hay un famosísimo profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Sí. Él es originalmente de Estados Unidos y ha vivido muchos años en Latinoamérica. Se llama el profesor Gary Stiles. Ajá. El libro de las aves de Centroamérica es de él. De Gary Stiles. Sí, y él tiene un poquito la fisonomía de un colibrí, porque su especialidad son los colibríes. Algo ha de ver muy agarrado. Ágil, muy esbelto y muy dinámico. Sí, entonces mi teoría no está tan errada. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de nuestra mesa redonda sobre el estado y la relevancia de la fauna en el sureste mexicano, también para hacer un ejercicio, recapitulamos, y un ejercicio para ver cómo podemos cuidar nuestro entorno. Regresamos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Gracias, amigos, por habernos acompañado en la Mesa Redonda. Estamos en la recta final y en esta parte generalmente invitamos a la reflexión, al análisis de la población. Nosotros como medios, bueno, en lo que podamos contribuir para cuidar nuestro entorno, la biodiversidad, el planeta, que ustedes estudian con tanto apasionamiento. Y saber qué es lo que tenemos y que lo escuche la gente y que lo escuchen las nuevas generaciones. ¿Qué tenemos hoy en realidad y qué podríamos llegar a tener en algunos años si no cuidamos nuestro entorno, si no cuidamos todo lo que coexiste y vive en el planeta? Tal vez un Doctor Dirso. Tal vez un preámbulo que pudiera ser interesante para abordar su reflexión, su comentario, es comunicarle a la gente que el planeta que tenemos hoy en día es, se va a decir fácil, pero si lo reflexionamos es muy profundo esta aseveración. Es el producto de 3.500 millones de años de evolución orgánica. Sabemos que hace 3.500 millones de años la vida empezó a florecer en el planeta. Es una cosa fascinante que demoró muchísimo tiempo, digamos el 85% de esos 3.500 millones de años, la vida fue muy pausada, muy lenta, muy aletargada. En los últimos 600 millones de años la vida explotó. Empezó a diversificarse, a crecer, a llenarse de especies. Si seguimos el registro fósil, podemos ver que la diversificación del planeta ha ido increciendo, ha ido aumentando. A pesar de que ha habido 5 extinciones muy profundas en los últimos 600 millones de años, la más famosa de las cuales es la de los dinosaurios, que no es la más profunda, irónicamente. ¿Hay otra más? Sí, en el Pérmico prácticamente se acaba la vida, por lo menos la vida marina. Fue súper intensa. En fin, lo que tenemos... ¿Y son 5 antes de los dinosaurios? Sí, 5 en total. 5 en total, la última es la de la más reciente. La gran extinción, hace 75 millones de años en el Cretácico, supuestamente por la caída de un meteorito en nuestra península de Yucatán. Y que no cayó, sino golpeó la atmósfera y rebotó, ¿no? No, sí golpeó la superficie terrestre, cerca del pueblo de Chicxulub. Sí, claro, Chicxulub, Yucatán. En fin, a pesar de esos 5 golpes fuertes que ha tenido el planeta, la biodiversidad del planeta, ha sido muy empecinada la riqueza natural y ha ido creciendo. Eso nos lleva a 2 puntos de interés. Uno, nunca antes el planeta había tenido tal riqueza biológica como ahora, y es curioso que nosotros coincidimos con ese momento geológico, fascinante, evolutivo. Qué bueno, yo digo, que evolutivamente caí en esta época porque tengo un planeta súper riquísimo con el cual comparto y estoy fascinado con lo que hay. Pero al mismo tiempo plantea otra situación que va directamente a su pregunta. Es una responsabilidad enorme, profundísima, cuidar este legado que le tomó al planeta nada más 3.500 millones de ensayos y errores hasta generar la gran riqueza biológica. Esta perfección tan hermosa. Es una cosa ética, yo digo, es una cosa de respetar, conocer y valorar lo que ha sido nuestro devenir evolutivo en este planeta. Ojalá que este tipo de actividades de la comunicación con el público, el que se fascinen, se interesen, nos ayude, porque entre todos tenemos que hacer algo en estos momentos que tenemos un instituto que incluso aquí localmente se enfoca el problema del cambio global, los cambios profundos que genera la actividad humana, al punto tal, fíjese, que hoy en día hay unos científicos que han propuesto que así como hay paleoceno, mioceno, eras geológicas que las define algo que deja una huella muy profunda, esta época debería llamarse el antropoceno. ¿Por qué? Porque la actividad humana de antropos, como en antropología, es la que ha ocasionado los cambios. El impacto humano es de tal magnitud
que incluso las regiones más aisladas, más remotas del planeta, tienen ya la huella del impacto humano. El antropoceno se manifiesta en una gran cantidad de perspectivas, de ángulos, incluyendo en uno que es interesante para Pierre y para mí, un tema que yo lo llamo defaunación. Ese que ha usted creado, que es lo mismo decía que deforestación. Pues que la gente, todo el mundo entiende el término deforestación. Sí. Si aquí nos salimos y tomamos un taxi y platicamos con el señor taxista de la deforestación, va a entender claramente. Lo que pasa es que con la deforestación vemos lo que está ocurriendo con imágenes de satélite, con mucha precisión. Sí. No vemos lo que está pasando con la fauna. A menos que haya un señor como Pierre que se tiene que dedicar años en contar y ir evaluando a ver cómo está el estado de la fauna. Bueno, debo decirles, lamentablemente a nuestro público, que el fenómeno de la defaunación es súper intenso. Estamos hablando... Pues es que al momento que deforestas también estás pegando toda la... Sí, viene ese efecto indirecto, pero la otra cosa que él mencionaba, la caza no sustentable, no sostenible, ha sido, o sea, la sobreexplotación y la destrucción de los hábitats nos llevan a situaciones tales como, por ejemplo, en la Amazonía hoy en día, por año, se cazan, nada más por cacería, 14 millones de especies, de animales. 14 millones de animales. ¿Qué nos quieres decir, Pierre? Pues yo creo compartirle que realmente la conservación es algo social, es un tema social, ¿no? Y creo que lo que trata de hacer, que tenemos que hacer aquí en el Centro del Cambio Global justamente, es encontrar herramientas de políticas públicas para lograr que la gente, como en el caso de Tabasco, pueda seguir aprovechando su riqueza, pero sin agotarla, ¿no? Herramientas de aprovechamiento sustentable es lo que tenemos que encontrar ahorita, porque si no cambiamos ahorita las cosas, va a ser desastroso, va a ser horrible para todo lo que es la fauna y la biodiversidad. No hay que olvidar que la biodiversidad es lo que sostiene la vida en el planeta. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Es pesimista u optimista? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí lo vamos a lograr rescatar o de plano vamos hacia la otra extinción? Yo soy más optimista, ¿no? De naturaleza, pero sí vamos estoy a lograr en un punto ahorita que uno no sabe, todo es ahora que hay que hacer cosas. Depende si empezar a trabajar. Aquí en los 10 próximos años a ver cómo va, si hay cambios, pero estamos en el punto de que ya hay que tomar una decisión, hacer algo, o agarrar el camino hacia ya la sustentabilidad, o si seguimos así hacia... ¿Qué le recomendarías a la gente de Tabasco? Tú vienes de Europa, has estudiado en otras partes y ves el entorno y de repente, no sé si te ha pasado, dices, híjole, estos tabasqueños tienen que ponerse las pilas y trabajar en esta materia para poder conservar. De manera particular, algo que hayas visto en la actividad humana que tú repruebes. Lo que yo pienso a veces, lo que he visto es que hay muchas ya cosas que se han hecho en Europa desde varias décadas que son aplicables. Se conoce la tecnología para aplicarla. Hay dinero en México también para aplicar esas tecnologías y creo que pues hay que aplicarlas. Lo que ya ha evolucionado en otras partes. Que son cosas sencillas, pero todas esas pequeñas cosas sencillas, si se suman, llegan a grandes cambios, ¿no? Veo el tratamiento de desechos, por ejemplo, sólidos, la basura, el manejo de la basura, que es otro factor importante de faunación, ¿no? Claro. En Tabasco. Esas son cosas que ya se pueden hacer. Hay tecnología, hay dinero para implementarlas. Claro. A veces no es solamente inventar algo, es aplicarlo, empezar a hacerlo. Pero yo pienso, por favor, acérquese, doctor Dirkson. Yo pienso que esa discusión, ese diálogo que están teniendo, revierte al ejercicio que estamos haciendo. Sí. Los científicos solitos, si publicamos nuestros artículos súper especializados y solamente los leen nuestros colegas, no vamos a poder hacer mucho. No se va a lograr. Tenemos que tomarnos de la mano con la sociedad en general, poner los hechos tal como son. En el ámbito del pesimismo, optimismo, yo me colocaría entre realismo y un poco de pesimismo, por la situación por la que estamos pasando, pero yo creo que es muy importante que la sociedad esté consciente de lo que está pasando, lo que está en juego y lo mucho que podemos hacer si empezamos a obrar desde ya. Para revertirlo, para detener lo que está ocurriendo y mucho de lo que ya ha ocurrido, revertirlo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias.
a los dos por habernos acompañado y estupendo trabajo en el marco de la Cátedra José Sarucán Kermes. Y esta casa está siempre abierta para el Centro del Cambio Climático, para los investigadores, para quienes quieran ayudar a hacer conciencia y a conservar nuestro entorno y nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias, doctor Dirso, un gusto poder platicar con usted, y también doctor Charró. Ojalá y repitamos ahí la experiencia, y cada vez que venga a Tabasco, con mucho gusto. Aquí le esperamos. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado en esta mesa redonda. Le recuerdo que la puede ver las veces que quiera en presentetv.com, ahí están todas nuestras mesas redondas, presentetv.com, y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Diario Presente. Nos enlazamos ahora hasta la Ciudad de México para seguir escuchando Radio Fórmula, primera cadena nacional. Buena tarde. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.